Y llegó el día. Llevaba ya unos meses preparándome para lo que sería hasta el momento una experiencia en la que, ¿para qué engañarnos?, daba miedo. Miedo de dejar atrás mis rutinas, mi casa, mis amigos, mi familia, mis cosas. Aún así, iban a ser solo 3 meses fuera de casa, y ya se han esfumado. Una experiencia excitante en la que nunca hubiese pensado que duraría tan poco. Y ahora os contaré cómo me fue. Cuando llegué, me encontré con Marc, Ana y Etienne, que me ayudaron a instalarme. Dicen que los primeros días son los más complicados. En mi caso, no fue así gracias a su ayuda. Empecé a trabajar el tercer día de aterrizar en Múnich. Mi rutina era de metro, bus, trabajo, bus, metro. Aún así, la cosa no pintaba nada mal. ¿Y en qué consistía mi trabajo allí? Ayudar a dar clases de cine, enseñar a usar una cámara, grabar cortos, hacer stop motion, crear material audiovisual. Y todo ello a niños de entre 10 y 15 años. Me gustaría también comentar que uno se pasa horas y horas en Skype porque ¿quién no echa de menos a su familia y sus amigos? Pilla la lluvia y todo. He visitado y conocido muchas cosas. Gente de diferentes culturas. Aprendido algo de su idioma, su cultura, sus tradiciones, su día a día, su forma de ser. Y ahora ha llegado el momento de volver, de despedirme de amigos, de compañeros, de mi rutina y todo lo que creé ahí. Volver a casa con mi familia, aunque ahora tengo 2.